Hola a todo el mundo. Sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Trámite aquí por el canal Proyecto Chile. En esta oportunidad vamos a hacer algo totalmente diferente, que es una suerte de reacción a lo que fue la votación del proyecto de ley que se denomina como la Ley Juan Barrios, que es la actualización de la Ley de Incendios, sobre todo a algunas clases de vehículos y algunas instalaciones en específico. Este proyecto de ley ahora se encuentra en su tercer trámite constitucional en el Senado, porque hoy día fue aprobado por la Cámara de Diputados y vamos a ver cómo fueron las votaciones en específico de este tema, ¿bien? Porque para que ustedes se den una idea y hagamos un repaso del asunto, el proyecto de ley, que fue iniciado en moción y mensajes refundidos, introduce diversas modificaciones a las normas del Código Penal referidas al delito de incendio, que básicamente adecuaciones, no un aumento de penas como algunos diputados o senadores pensaban, sino que es solamente adecuación a algunos términos del Código Penal en algunos artículos en específico. Los artículos que van a ser modificados del Código Penal son el artículo 268 sexies, el artículo 474, el artículo 475 y el artículo 476. Bien. Este comparado aparece también en la página web de la Cámara de Diputados y de nuestro Senado, porque es simplemente cambiar palabras, ¿bien? Y agregar algunas cosas interesantes, pero en esta votación hubo alguna que otra sorpresa que vamos a relatarles a continuación. Entonces vamos a ver cuáles fueron los temas que se abordaron en este segundo trámite constitucional en el siguiente video y quienes votaron a favor o en contra de algunas de las modificaciones que se realizaron a lo que fue aprobado por nuestro Senado en su primer trámite constitucional. Corre video. Entrando en tiempos de votación, en votación general, el proyecto de ley iniciado en moción y mensaje refundidas que introduce diversas modificaciones a las normas del Código Penal referidas al delito de incendio. Cabe hacer presente que el proyecto trata de materias de ley simple o común. En votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 93 votos, 28 en contra, 9 abstenciones. Aprobado. Ahí pueden apreciar qué diputados estaban en la sesión, cuáles son los que no estuvieron en la sesión porque quizás estuvieron pareados y quienes votaron a favor y en contra de este tema. Bien. Se puede destacar que hay algunas abstenciones porque deben de considerar de que este proyecto ya tenía las normas en el Código Penal en sí y que este proyecto era innecesario. Y algunos que están totalmente en contra, que obviamente son parlamentarios de la izquierda, extrema izquierda, pudiésemos decirlo, de nuestro país. Bien. Sigamos adelante. La afirmativa, 93 votos, 28 en contra, 9 abstenciones. Aprobado. Por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto queda además aprobado en particular con la misma votación en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, con la salvedad de los numerales 2 que pasaría a ser 2 y 3 por haberse renovado una indicación, el numeral 3 que pasaría a ser 4 cuya votación separada ha sido solicitada y que se ha renovado una indicación, y del literal I del numeral 4 que pasaría a ser 5, todos del artículo único cuya votación separada han sido solicitadas. ¿Lo que acabo de leer, diputada? Sí, un minuto. Ahora, en votación particular, se va a ir actualizando uno a uno. Se ha renovado la siguiente indicación del señor diputado Miguel Mellado al numeral 2, que pasaría a ser numerales 2 y 3 del artículo único, de cuyo tenor de la lectura el señor secretario. La indicación
renovada es para reemplazar por dos modificaciones en el artículo 474, manteniéndose el actual contenido del numeral 2 como un literal A y agregando el siguiente literal B. B, agréguese el siguiente inciso final. Si las conductas señaladas precedentemente recayeran en recintos o vehículos policiales, se aplicará la pena de presidio perpetuo a perpetuo calificado. Bien, analicemos qué quiere decir el artículo que estaba ahí en votación. ¿A qué se refiere? Se refiere básicamente que el que incendiare lo que aparece aquí en la pantalla, que ahora fue actualizado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, causando la muerte de una o más personas cuya presencia allí pudo prever, será castigado con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Es decir, lo que está pidiendo el diputado es que se agrave aún más el caso de que sean algún carabinero o alguna persona dentro de los lugares que él estaba especificando en la indicación. Veamos cuál fue el resultado de la votación. En votación, el numeral 2, que pasaría a ser numeral 2 y 3 del artículo único con la indicación parlamentaria. En votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 67 votos, 60 en contra, 4 abstenciones. Es decir, fue aprobada esta indicación del diputado Miguel Mellado. A mí me pareció bastante sorprendente porque fue bastante apretado. Lo que pasa es que los que están en contra de ello dicen de que es desproporcionado dadas circunstancias similares. Pero esto fue un gesto hacia Carabineros porque hoy día estamos el 27 de abril, que es el día del Carabinero, y específicamente, bueno, no existen las casualidades, pero por algo este proyecto de ley se votó este día y en estas circunstancias. Aprobado. Bueno. Se ha renovado la siguiente indicación del diputado señor Miguel Mellado al numeral 3, que pasaría a ser numeral 4 del artículo único, de cuyo tenor dará lectura el señor secretario. La indicación del referido señor diputado para reemplazarlo por dos modificaciones, manteniendo el actual contenido del numeral 3 del 475 como un literal A, y se agrega el siguiente literal B. Dice, si se ejecutara un incendio en recintos o vehículos policiales en el que actualmente hubiera una o más personas, siempre que el culpable haya podido prever tal circunstancia, se aplicará la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. En votación, el numeral 3, que pasaría a ser numeral 4 del artículo único con la indicación parlamentaria. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 68 votos, 58 en contra, 7 abstenciones. Aprobado. Aquí podemos ver el resultado de la votación de esto que pidió también el diputado Miguel Mellado, que era esta vez al artículo 475. Como aparece en pantalla, esto se refiere a, podemos decirlo, de la ejecución de temas que están relacionados también aquí en la pantalla, por ejemplo, a aeronaves, a buques, plataforma naval, etcétera. Que esto lo podemos analizar con mayor exhaustividad cuando el proyecto ya sea aprobado en su totalidad. Y el tema está con que pide un aumento en el caso del que sea a lo que él indica, porque en este caso son algunas instalaciones de carabineros en específico. Bien. Algunos consideran de que es desproporcionada la pena. Eso también lo va a tener que decidir entre el Senado y la Cámara de Diputados, quizás en una comisión mixta más adelante. Bien. Pero esto también es un asunto que es interesante en el sentido de que han habido muchos delitos en contra de carabineros que no se han ejecutoriado sentencias como corresponde según estos diputados. Y por eso se dio el resultado aquí
que aparece en la pantalla. Esto es una suerte de aumento en las penas, que quizás no era parte del espíritu original del proyecto, pero dadas las circunstancias actuales sí es un gesto que se valora hacia Carabineros de Chile y por parte de los diputados que votaron a favor de esta iniciativa, que fueron 68 en este caso particular. Obviamente los que están en contra y se abstuvieron son de tendencias políticas tiradas más bien hacia la izquierda del espectro político. Continuemos. 7 abstención. Aprobado. En votación particular, el literal I del numeral 4, que pasaría a ser 5 del artículo único que consta en las páginas 6 del comparado, cuya votación separada ha sido solicitada. En votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa 57 votos, 69 en contra, 8 abstenciones. Rechazado. Y ahora repasemos la última votación, que tenía que ver con lo siguiente. Tiene que ver con el artículo 476 del Código Penal, que indicaba el texto vigente que se va a castigar con presidio mayor en cualquiera de sus grados al que cometiese alguna de las cosas que también están siendo modificadas por este proyecto de ley. Por ejemplo, al que incendiare un edificio o lugar destinado de morada que no estuviera actualmente habitado. Entonces, por ejemplo, nuestra Cámara de Diputados lo quería incluir también edificio o lugar e intercalarlo también en específico destinado a, por ejemplo. Son adecuaciones de forma más que todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se quería reemplazar el asunto de presidio mayor en cualquiera de sus grados, es decir, que esto lo tiene que decidir el juez, porque el juez te dice que hacerlo entre presidio mayor en cualquiera, o sea, presidio menor en su grado máximo a presidio menor en su grado máximo, claro que sí, a presidio mayor en su grado mínimo. Entonces era como una suerte de ablandamiento de la pena en algunas circunstancias particulares, pero no es tanto si uno lo ve como presidio mayor, o sea, sería solamente una bajada de un grado a la condena que pudiese establecerse dependiendo de lo que establezca el juez en específico. Pero finalmente eso fue rechazado por la Cámara de Diputados y me llama la atención que el diputado Urrutia en este caso particular haya votado a favor de que se, entre comillas, bajase la pena que estaba en el artículo 476. Es claramente un error de que dijo, no, hay que votar el proyecto completo a favor. Mismo caso que el diputado Pedro Pablo Álvarez Salamanca, porque si se dan cuenta los diputados que están en rojo son los que están en contra de esta baja de pena, pudiésemos decirlo. Alguno dirá que es una adecuación a la pena porque este delito en específico tiene que ver con que son delitos a la propiedad. Entonces no tendrían que tener una pena tan alta si uno lo compara con la muerte de en algún crimen en determinado. Por eso mismo también llama la atención de que Florcita Alarcón haya votado en contra. Claramente o Daniela Chicardini no leyeron bien en lo que estaban votando porque debieron de haber votado a favor de esto. Debieron de haber votado a favor porque era una baja de penas. Y específicamente esto no va a pasar a su tercer trámite a la Cámara del Senado, podemos decirlo. Es decir, esto no va a suscitarse porque en el primer trámite tampoco se vio este punto del 476 en esa condena en específico. Lo que se van a ver en una posible comisión mixta son las divergencias entre ambas cámaras que se pudiese suscitar debido a que el proyecto también fue reemplazado, como se puede ver aquí, en varios de los puntos. O sea, existen textos que son diferentes. Quizás en algunos se pongan de acuerdo, quizás en otros no. Eso se verá en el tercer trámite. Bien. ¿Y qué es lo que pasa para finalizar la sesión? Sigamos con el video. Atención. Rechazado. Se despacha el proyecto al Senado en tercer trámite constitucional. Diputado Ilavaca, punto de reglamento. Active su micrófono, por favor, diputado. Ahí sí.
Presidente, quiero hacer un punto de reglamento respecto a las dos indicaciones aprobadas en el proyecto de incendio. Lo que habíamos comentado acerca de cosas relacionadas a carabineros en ambos puntos en específico. Vamos a ver qué nos señala el diputado Ilavaca del Partido Socialista. Se reserva constitucionalidad de ambas indicaciones, toda vez que existe claramente un descriterio respecto al principio de proporcionalidad, lo que transgrediría el artículo 19, número 3. Toda vez que aquí el debido proceso no se podría aplicar, claramente existe una desproporción respecto a la aplicabilidad de las penas en nuestra legislación, por lo tanto hago cuestión de constitucionalidad respecto a las dos indicaciones. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ilavaca, así que hará constancia. Es decir, este proyecto va a tener que verse quizás en el Tribunal Constitucional en ese punto en específico, si es que el Senado llega a aprobarlo. Hay que ver qué pasa en el tercer trámite constitucional, y por eso yo digo que pudiese ir a una comisión mixta, porque supongo yo de que los parlamentarios de la oposición van a estar en contra de que exista este aumento de penas a estos delitos que les relaté anteriormente, que son en contra de carabineros. Como les digo, hay que esperar qué es lo que ocurre con este proyecto en específico, y hoy día justamente pasó lo del Tribunal Constitucional, que no le permitió a Piñera, a nuestro presidente, que fuese tramitado el tema del tercer retiro de 10% de la AFP, entre comillas tercer retiro, podemos decirlo simple y llanamente, no de 10%, y este diputado Ilavaca propone que el proyecto vaya al Tribunal Constitucional. Entonces hay que ver qué es lo que pasa con este tribunal en el denominado como proceso constituyente, porque nuestros parlamentarios, que en muchas oportunidades no están en contra de lo que este tribunal resuelve, finalmente han ido en algunas circunstancias a él para que corrija situaciones que se producen en algunos proyectos de ley en específico, como pasó con el tema de la ley de migraciones, como relatamos también en Proyecto Chile, o como lo que ahora pudiese ocurrir con el proyecto de ley Juan Barrios. Espero que se encuentren sumamente bien, que este video haya sido de su agrado. Revisen todos los canales que están asociados a Proyecto Chile y claramente visítenlos en todos los tipos de videos que hay en nuestros canales. Muchas gracias. Hasta luego.